La revolución silenciosa de Juan Román Riquelme en Boca Juniors ha culminado. Ya no hablamos del vicepresidente estratega, sino del presidente ejecutor que ha desenvainado el bisturí del rendimiento para cortar de raíz los lazos de lealtad y los contratos pesados. El bombazo que hoy sacude las estructuras del fútbol argentino es la confirmación de una purga ideológica que tiene un objetivo claro: volver al ADN de la gambeta y terminar con la era de los amigos. El costo de esta ambición estética es el sacrificio de emblemas y la destrucción de la defensa tal como la conocemos. El gran spoiler es que Riquelme ha sentenciado a la banda izquierda y al arco para financiar su obsesión. La salida de Sergio Romero está planificada para liberar una masa salarial millonaria, y el adiós de Frank Fabra como agente libre es un vacío táctico que nadie parece querer llenar de inmediato. ¿Quién viene a tapar el agujero defensivo? El presidente lo tiene claro. La prioridad es la creación, el desequilibrio individual y el 10 atrevido. La primera búsqueda del mercado 2026 se llama Alan Lezcano de Argentinos Juniors, el elegido personal de Román para devolver la pausa y la gambeta al mediocampo. ¿Qué tiene Lezcano que lo convierte en el dogma futbolístico de Riquelme? La apuesta por Ignacio Arce de Riestra en el arco es una movida genial o un gesto de tacañería que puede costar caro. Y lo más importante, ¿Riquelme está dispuesto a sacrificar la defensa por la obsesión de volver a tener un enganche puro? Suscríbete y comenta. ¿El fin de la era de los amigos es el inicio de la era de los títulos? Vamos a radiografiar el plan quirúrgico del presidente. El sacrificio de las lealtades. El fin de la era de los amigos. La política de Riquelme para el 2026 no es solo una cuestión de dinero, es un ajuste de cuentas con la historia reciente del club. El presidente ha identificado que la acumulación de contratos altos a jugadores con rendimiento decreciente ha creado un ambiente de conformismo que impide la sed de gloria continental. La solución es el sacrificio de las lealtades y la implementación de una meritocracia brutal. La primera gran estocada se siente en el arco y la defensa, donde figuras respetadas y con un gran pasado reciente están siendo invitadas a salir o directamente no renovadas. Sergio Romero, el costo de la leyenda. La partida planeada de Sergio Romero es el símbolo más potente de esta nueva política implacable. Chiquito Romero, el héroe de los penales y el portero de selección, tiene un contrato elevado que Riquelme no quiere mantener en el largo plazo. La justificación presidencial es triple: edad, lesiones y costo. Romero ya no ofrece la misma garantía de presencia en todos los partidos, y su salario, uno de los más altos de la planilla, es una carga financiera que debe ser liberada para dar espacio a la llegada de Lezcano y otros refuerzos ofensivos. Para Riquelme, el valor sentimental no puede superar el valor de rendimiento. El sacrificio de Romero es la liberación de la caja para comprar creatividad. Esta decisión fría demuestra que el presidente ya no se gobierna por el aplauso fácil del hincha, sino por la necesidad económica de hacer viables los fichajes de autor. El adiós de Romero es un acto de pragmatismo que rompe con la cultura del reconocimiento por el pasado. La banda izquierda. El adiós sin retorno de Frank Fabra. La salida de Frank Fabra como agente libre es una herida abierta que Román no pudo cerrar. Fabra, con su capacidad ofensiva y su gran pegada, fue un jugador de procesos en Boca, pero su irregularidad defensiva y su situación contractual jugaron en su contra. El problema para Riquelme es que la partida de Fabra deja al club en una emergencia estructural. Solo Blanco queda como lateral izquierdo nominal, y Zaraki, el cedido en Europa, es una incógnita hasta mediados del 2026. Esto obliga a Boca a fichar un lateral zurdo de jerarquía sí o sí, lo que desvía recursos que el presidente quería invertir en el ataque. La gestión de la banda izquierda es el primer gran error no forzado de la nueva era, ya que la prioridad por Lezcano podría quedar subordinada a la necesidad de un lateral. La banda derecha y el desinterés, Advíncula y Blondel. En el lateral derecho, la situación no es mejor. El rumor de salida de Luis Advíncula es el reflejo del desinterés mutuo. El peruano siente que su ciclo está cumplido y busca un último gran contrato fuera de Argentina, mientras que Riquelme y el cuerpo técnico creen que la posición necesita sangre nueva y una mayor proyección ofensiva. La posible emigración de Lucas Blondel, que busca más continuidad, agrava la crisis. Boca podría quedarse con Barinaga como único lateral derecho, un escenario de emergencia que obliga a Riquelme a priorizar fichajes defensivos a pesar de su enfoque ofensivo. El vacío en los laterales demuestra que la purga de lealtades y la falta de renovación han creado una deuda estructural que debe ser cubierta con urgencia. La obsesión por el ADN. La búsqueda del 10 gambeteador. El verdadero corazón del plan 2026 es la recuperación del ADN Ceneice, ese fútbol de toque, pausa y gambeta que Riquelme siempre defendió. El presidente ha diagnosticado que el plantel actual es demasiado vertical, predecible y carente de ingenio en los últimos metros. La prioridad absoluta no es un delantero que defina, sino un volante que cree, rompa y piense con la pelota al pie. El volante ofensivo gambeteador es el dogma futbolístico de Riquelme.
¿Por qué esta insistencia en un jugador de ruptura? El antídoto contra el cerrojo. Riquelme sabe que los rivales en la Libertadores y en el torneo local se cierran con 9 hombres en el área. Solo un jugador con capacidad de regate puede desordenar ese bloque defensivo y generar grietas para que los delanteros finalicen. La liberación del 9, al atraer marcas con su gambeta o su visión de pase, el enganche libera a Cavani o al centrodelantero de turno, dándole el espacio y el tiempo necesario para rematar al arco. El control de la pausa. Riquelme detesta la velocidad sin sentido. El volante gambeteador ideal es aquel que sabe cuándo acelerar y cuándo frenar, controlando el ritmo del partido a voluntad. Esta capacidad de pausa es el mayor déficit del actual mediocampo. Alan Lezcano, el elegido y el heredero filosófico. El nombre de Alan Lezcano de Argentinos Juniors no es una casualidad, es una selección ideológica. Lezcano es el jugador que encarna la visión estética del presidente. Inteligencia, zurda educada y desparpajo para encarar. El perfil Lezcano. La pausa y el riesgo. Lezcano no se esconde. Es un volante que pide la pelota y asume el riesgo del último pase. Su capacidad para jugar entre líneas es lo que fascina a Riquelme, quien cree que es el jugador ideal para romper el tedio del mediocampo. El socio de los internos. Lezcano puede potenciar a los volantes internos, Medina, X Fernández, etc., a liberarlos de la presión de la última jugada. Él sería el foco de atención defensiva. El coste y la proyección. La compra de Lezcano, una inversión de, ejemplo, $5 millones, es el precio justo que Riquelme está dispuesto a pagar por un jugador con alto potencial de reventa en Europa. Es una apuesta económica inteligente en un mercado local que el presidente domina. El fichaje de Lezcano es el golpe de timón de Riquelme presidente. Es la prueba de que su política de salidas está destinada a financiar la vuelta al ADN creativo y a darle al entrenador el jugador de fantasía que tanto se extraña en la Bombonera. La competencia en el arco, Ignacio Arce y el paradigma de la eficiencia. Si el fichaje de Lezcano es el capricho estético, la búsqueda de Ignacio Arce de Riestra para el arco es la definición del pragmatismo económico y la competencia interna. La decisión de Riquelme en el arco es la antítesis de la cultura de la estrella. Ignacio Arce, el guardián de la eficiencia. El interés por Ignacio Arce es la confirmación de que Riquelme busca eficiencia y bajo costo para complementar a Marchesín. Arce es un arquero de experiencia, con un sólido historial en el fútbol argentino, que ofrece garantías bajo los 3 palos sin exigir un contrato de élite o una titularidad garantizada. El doble objetivo de Riquelme con Arce. La batalla interna. Riquelme no quiere a un suplente cómodo. Quiere a 2 arqueros de nivel que se exijan mutuamente en cada entrenamiento. La competencia Marchesín-Arce es el mecanismo de presión para que ambos rindan al máximo en cada partido. Arce viene a luchar el puesto con la humildad de un arquero que llegó a Boca por mérito y no por nombre. La liberación salarial. El salario de Arce es infinitamente inferior al de Romero. La diferencia económica liberada es el margen de maniobra que Riquelme necesita para cubrir las altas fichas en el mediocampo o para tapar la emergencia en los laterales. El fichaje de Arce es un gambito financiero para proteger el presupuesto de la gambeta. La decisión en el arco es la muestra más clara del nuevo código de Riquelme. Se acabó el pagar fortunas por jugadores de trayectoria que están en el declive de su carrera. Ahora se paga por rendimiento actual y proyección, o por la capacidad de ser un competidor útil. El riesgo de la descompensación. Las consecuencias tácticas. La nueva política de Riquelme genera un riesgo táctico inmenso. La descompensación estructural por priorizar la ofensiva sobre la defensa de las bandas. El sacrificio de los laterales, Fabra, Advíncula, deja al entrenador con una escasez crítica de opciones en las bandas. Si Riquelme solo ficha a Lezcano, la prioridad, y a Arce, el competidor en el arco, el equipo podría descompensarse en la fase defensiva de la Libertadores, donde los laterales son vitales para la solidez y la proyección. Escenarios de riesgo. El lateral zurdo. Si no se ficha un lateral izquierdo de jerarquía, Blanco tendrá que asumir toda la carga de la temporada, con el riesgo de lesión o la fatiga que esto implica. El equipo podría quedar expuesto por esa banda. El bloqueo del presupuesto. La urgencia de fichar 2 laterales, uno por banda, dada la situación de Advíncula y Blondel, podría obligar a Riquelme a reducir la inversión por Lezcano o a abortar el fichaje si las negociaciones defensivas se complican y se encarecen. La apuesta por Lezcano es la muestra de la fe ciega de Riquelme en el equilibrio que da la posesión. El presidente cree que si Boca tiene la pelota y el ingenio de Lezcano para manejar el ritmo, la defensa estará menos expuesta. Pero esta hipótesis romántica no siempre se cumple en el fútbol copero. El entrenador se enfrenta al mayor reto de su carrera: armar un equipo campeón con un déficit estructural en las zonas laterales, pero con una sobrecarga de talento creativo en el mediocampo, con Lezcano como protagonista. El éxito dependerá de la capacidad de los volantes centrales para cubrir la subida de los laterales que queden. El juicio final de la ideología.
La política de refuerzos 2026 de Juan Román Riquelme es el juicio final de su ideología futbolística. El presidente ha apostado su capital político y ha sacrificado lealtades, Romero, Fabra, para comprar una idea, la vuelta al enganche y la gambeta. Alan Lezcano es el símbolo de esta idea. Su rendimiento en la Bombonera no será juzgado solo por sus goles o asistencias, sino por si logra cambiar el ADN del equipo y devolverle la identidad que el presidente añora. Ignacio Arce es el sello de la eficiencia y el fin de los privilegios. Riquelme ha abandonado la comodidad de la lealtad para abrazar la brutalidad del rendimiento. La caja liberada por la purga defensiva se usará para comprar talento puro. El fútbol argentino y los rivales continentales observan con atención esta transformación radical. Esta apuesta estética generará el salto de calidad necesario para ganar la séptima, o la descompensación defensiva será el talón de Aquiles de la nueva era. El mercado de pases de enero será el momento de la verdad. La partida de los emblemas ya es un hecho. La llegada de los elegidos debe ser una realidad inmediata. Si Riquelme logra fichar a Alan Lezcano y Boca no gana el torneo local o queda eliminado pronto la Libertadores, el sacrificio de Sergio Romero y Frank Fabra habrá sido un error imperdonable o un paso necesario en la evolución del club. La nueva Boca de Juan Román Riquelme no se construye con chequeras abiertas ni con nombres de cartel, sino con un férreo dogma ideológico que prioriza el toque de barrio por encima de la estética global. El presidente ha declarado la guerra al conformismo y a los contratos millonarios improductivos. El bombazo que hoy confirmamos es la cirugía mayor que Riquelme ha ordenado para el mercado 2026, una operación que desmantela la defensa para financiar la creatividad y el ADN de la pelota al pie. La política de salidas es tan brutal que libera casi el 60% de la masa salarial de los jugadores más caros del plantel. El gran spoiler es que la prioridad absoluta de Román es un volante ofensivo de ruptura, un 10 gambeteador que sepa vivir entre líneas. El fichaje fetiche tiene nombre y apellido: Alan Lezcano de Argentinos Juniors. ¿Por qué un jugador de bajo perfil mediático se convierte en el objetivo número uno? Porque Lezcano es el espejo futbolístico que Riquelme quiere ver en su equipo, el socio perfecto para Cristian Medina y el garante del buen juego. Pero esta visión romántica tiene un costo táctico terrible. El adiós sin retorno de Frank Fabra como agente libre y la sentencia de Sergio Romero obligan a tapar agujeros con soluciones ingeniosas y baratas. La apuesta por Ignacio Arce de Riestra en el arco es la muestra de la tacañería pragmática de Riquelme, el fichaje antigaláctico que debe funcionar para que el presupuesto del Lezcano no se toque. ¿Es la mística del Lezcano suficiente para compensar la catástrofe defensiva que se viene? ¿Qué tiene Lezcano que Román no puede dejar pasar? Suscríbanse y comenten. ¿Volver al ADN de la gambeta justifica el riesgo de quedarse sin laterales? Vamos a desentrañar el manifiesto futbolístico del presidente. El dogma de la zurda. La resurrección del enganche puro. La insistencia de Juan Román Riquelme en fichar a un volante ofensivo no es una necesidad táctica más, es un dogma filosófico. El presidente cree que el fútbol de Boca perdió su identidad cuando se abandonó la figura del enganche y se priorizó la velocidad sobre la pausa. Alan Lezcano es la reparación histórica que Román busca para reinstalar el cerebro en el corazón del equipo. Lezcano, con su zurda exquisita, su manejo del tiempo y su capacidad para encarar, representa el perfil de jugador que Riquelme siempre idolatró y que él mismo encarnó. No es un extremo puro ni un volante de marca. Es un jugador que vive en la zona gris, un mediapunta que se asocia y rompe con un pase o una gambeta en seco. El porqué del Lezcano va más allá de su rendimiento actual en Argentinos Juniors. Es el símbolo del buen pie en un club formador, Argentinos, que Román respeta profundamente. Es el fichaje de autor que dice: aquí volvemos a jugar a la pelota con ingenio. El eje de la creatividad, Lezcano y Medina. La visión táctica de Riquelme se centra en la construcción de un eje creativo que sostenga el ataque. La sociedad potencial Lezcano-Medina es el sueño húmedo del presidente. Cristian Medina, con su arranque en velocidad y su capacidad para conducir, necesita un socio que lo libere de la responsabilidad de la pausa y el último pase. Lezcano puede ser ese socio perfecto. El que frena y mira. Lezcano puede recibir de espaldas, girar y filtrar pases a la ruptura de Medina o al desmarque de Cavani. El que abre espacios. Su amenaza de gambeta obliga a los rivales a doblar la marca, liberando a Medina o a los laterales para que avancen. La doble amenaza. Si Medina y Lezcano están en el campo, el entrenador tiene dos fuentes de creación impredecibles que complican el planteo defensivo del rival. Esta apuesta por el juego interno recuerda a las sociedades históricas de Boca, aunque con perfiles modernos. Es la versión 2026 de la conexión cerebral que Riquelme siempre buscó. La llegada de Lezcano no solo es un refuerzo, es la reafirmación de la identidad futbolística que el presidente quiere legar al club. La inversión por Lezcano es, en realidad, una inversión en el ADN de Boca. La tacañería pragmática, Ignacio Arce, el antigaláctico.
El fichaje de Ignacio Arce de Riestra es el contrapeso perfecto a la inversión emocional por Lescano. Mientras el 10 gambeteador se paga con euros liberados, el arco se resuelve con pragmatismo extremo y la negación a pagar contratos de estrella. La tacañería pragmática es la nueva herramienta de Riquelme presidente. La decisión de buscar un arquero de bajo coste para competir con Marchesín tiene una carga ideológica muy fuerte. Es la ruptura definitiva con la tradición del arquero de selección y la apuesta por el guerrero silencioso. Arce vs la historia de Boca. Boca históricamente ha tenido arqueros de renombre internacional: Córdoba, Abondancieri, Romero. La búsqueda de Arce es un acto de rebeldía contra esta tradición. El coste cero de Arce, el gasto en transferencia por Arce, proveniente de un club con menor poder de negociación, y sus salarios son mínimos en comparación con lo que cobraba Romero. Esto libera una caja vital para el fichaje de Lescano. La competencia como mantre, Arce no viene a ser suplente, sino a pelear el puesto con Marchesín desde el primer día. Riquelme está convencido de que la competencia interna más feroz genera el mejor rendimiento. Arce es el soldado perfecto para este paradigma de exigencia, sin el ego de una figura internacional. La eficiencia de lo simple. Arce es un arquero eficiente, que cumple su función sin espectáculos innecesarios. Es el ejemplo de que Boca no necesita gastar fortunas en puestos que pueden resolverse con soluciones locales y probadas. La llegada de Arce no es una broma, es una declaración de intenciones. La plata fuerte va al mediocampo. El arco se resuelve con inteligencia financiera y la apuesta por la humildad competitiva. Es la muestra palpable de que Riquelme presidente ha aprendido a gestionar el presupuesto con una frialdad sorprendente. La purga como liberación, el costo de la creación.